Hola, ¿cómo están? Estamos en esta clase del taller de producción musical básica, en donde en este video nos centraremos en lo que es los procesos de mezclas. Para poder hablar sobre los procesos de mezclas, nosotros también tenemos que empezar a enfocarnos a entender los procesos que vienen anterior a este. Así que en este video vamos a hacer un breve repaso del cómo llegamos hasta la mezcla, desde el comienzo de la grabación, la edición, y ahí vamos a recién a comenzar a hablar sobre los procesos de mezcla, la cadena de efecto y cómo nosotros podemos dejar lista una sesión para poder llevarla hacia la masterización. Elemento que en este taller no se va a tocar debido a que la masterización también es un área bastante grande. Como ustedes han logrado comprender, que nosotros dividimos esto en lo que es grabación, después en lo que es edición y en esta parte en lo que es el área de mezcla, ya que cada sector está relacionado a mundos con distintos plugins, con distintos procesos, con distintas situaciones que nosotros nos tenemos que enfrentar. Es por eso que yo estoy trabajando acá con mi estación de audio digital. Yo trabajo con Cubase, que es una plataforma de la empresa Steinberg y que sirve, también está el programa Nuendo, pero ese ya está como alejándose del mercado, en donde Cubase es bastante utilizado. Recuerden que también nosotros tenemos programas de uso libre, como aprendieron con los otros profesores, como son Reaper o la que trae BandLab con Cakewalk, pero son, ¿cómo se diría? Programas vinculados hacia el estudio como para los sistemas operativos de Windows y en este caso Mac, nosotros trabajamos con Reaper. Recuerden que también podemos trabajar con el programa Audacity, el cual está enfocado hacia la edición de audio más que nada y ahí como a procesar los audios, ya que trae bastantes elementos y bastantes plugins para poder procesarlos, como bien he estado diciendo. Bien, acá yo tengo una sesión lista en mi programa Cubase, en donde estoy trabajando con cuatro pistas. Tengo una pista de referencia, en este caso, que se llama Canción Medieval, que esta pista es una pista estéreo que yo escribí en el programa de edición de partituras, MuseScore, que es un programa también de uso libre al cual yo le puse un metrónomo que está en 75 BPM 4 cuartos y que después lo traje, lo exporté como MP3 y lo traje acá al Cubase. Luego de que yo exporté esta sesión con este, por así decir, con este programa que ya tengo, tengo mis elementos del Cubase instalados acá, como les decía, que este ya viene de un sonido más, de un sonido propiamente tal, de un banco MIDI, que son los sonidos que vienen desde la plataforma MuseScore. Si nosotros lo escuchamos, eh, podemos entender de qué trata. Bien, como ustedes saben, en este proceso nosotros para poder tener una sesión completa y poder empezar a producir una canción necesitamos una maqueta y luego de esta maqueta nosotros vamos a ir grabando por las distintas pistas por separado los instrumentos. En este caso, yo tengo en esta canción, hay solamente tres instrumentos sonando. Uno que es una cítola, un instrumento, un cordófono de reconstrucción medieval. Y también tengo una calimba y una flauta dulce sonando en esta partitura que yo escribí en el MuseScore para luego poder grabar cada sonido por separado. Esa es la idea, que nosotros tengamos una maqueta y tengamos el conocimiento completo de cómo podemos después ir tocando con la pulsación de los BPMs que nosotros establecemos
para poder ir grabando. Recuerden que nosotros estamos haciendo acá un repaso de cómo podemos también utilizar una maqueta para grabar, para llegar después a entender bien lo que es el proceso de mezcla. Ahora, recuerden que nosotros cuando trabajamos con nuestros elementos de grabación, podemos seleccionar dos tipos de pistas. Tenemos las pistas estéreos y pista mono. Cuando nosotros tenemos instrumentos melódicos, se trabaja con pista mono, y cuando nosotros tenemos instrumentos armónicos, se trabaja con pista estéreo. Todo se configura desde alguna sección, desde la configuración de estudio, en este caso en el programa, y en donde nosotros podemos ir trabajando con la interfaz. Bueno, en este caso no tengo una interfaz conectada, pero dice audio integrado, y nosotros podemos ir viendo cuáles son nuestras entradas acá en conexiones de audio. Acá nosotros podemos ir teniendo distintos presets que me dice un estéreo o dos monos, y ahí yo puedo ir grabando qué es lo que quiero, si es una pista mono o una pista estéreo. Luego de que nosotros tenemos nuestras pistas grabadas, acá yo tengo mis tres pistas grabadas, que son, bueno, acá tengo otra maqueta que la había prestado, la había ocupado para las referencias, que en el fondo quería escuchar. Acá dice canción medieval sin piano, en el fondo le puse sin piano, sin la parte armónica, solamente para escuchar las melodías como iban jugando. Y acá ya tengo mis tres pistas separadas, que son flauta, kalimba y cítola, que ya están acá grabadas. Como les decía, luego de que nosotros grabamos por completo la obra que necesitamos producir, empieza lo que es el proceso de edición. Bueno, el proceso de edición, en palabras sencillas, es un proceso que nos ayuda a limpiar cada pista de ruidos molestos. O sea, esto se trabaja netamente cuando estamos realizando cuestiones vinculadas a instrumentos análogos, porque si nosotros trabajamos con instrumentos virtuales, como aprendieron con Joaquín, todo puede ser cuadriculado y puede ser ordenado, y uno puede hacerlo de forma perfecta, no van a haber ruidos, y son las ventajas de trabajar con instrumentos virtuales y que el mercado te va ofreciendo. Ahora, cuando nosotros trabajamos con instrumentos análogos, hay ciertos ruidos y ciertas cosas que independiente de si uno graba en un estudio o no, siempre van a entrar, en este caso en un instrumento de viento. Hay respiraciones, las cuales muchas veces se hacen molestas, o a otras veces se transforman en cuestiones orgánicas, porque también ocurre cuando uno está grabando una voz. Una voz, por ejemplo, en el caso más característico y caricaturesco, es el caso de cuando escuchamos a Michael Jackson, y él tiene una forma de entrar que es con una respiración marcada, y que canta y canta. Pero eso es parte de su sello. Y como bien digo, en el proceso de edición nosotros podemos limpiar las pistas, las podemos ir ordenando, porque muchas veces los intérpretes no tocan de manera exacta como lo tiene el metrónomo, porque si no, no sonaría orgánico. Una canción nunca está tocado en exactitud con el metrónomo. Siempre hay pequeños desajustes que uno con el proceso de edición puede ir ordenando. Y por eso el proceso de edición es todo un mundo, porque en el proceso de edición nosotros estamos ocupando todo lo que es los elementos para cortar, todo lo que es los elementos de pegado, todo lo que son los fade in, los fade out, los crossfade, que son parte de los elementos cuando nosotros estamos haciendo un producto con instrumentos análogos o con grabaciones análogas, y que son importantes de tener en cuenta. También nosotros, por ejemplo, acá ocupamos elementos como son la grilla, que tiene que ver la rejilla. Grilla, rejilla le llaman en algunos lados, en donde uno establece una cantidad de espacio que van significando en el fondo figuras rítmicas, el espacio de figuras rítmicas y la cuantificación. Acá yo lo tengo unos 128 para ir, por ejemplo, si quiero ir reduciendo de a poquito
para que esas comitas o esas semicorcheas me queden de forma exacta. O de pronto si yo digo, ¿sabes qué? Quiero cortar acá y empiezo a mover mi pista, lo puede ir moviendo de a poco, sin que sea un movimiento inexacto y decir, hoy no sé dónde quedé, porque recuerden que acá arriba nosotros encontramos, por ejemplo, acá yo lo tengo en compases, compás uno, compás 2, y si nosotros vamos observando, todo esto tiene que ver con el proceso de edición, acá te dice, este es el compás uno, acá comienza, acá está dividido en cuartos, por ende, acá está la primera, acá comienza la primera negra, termina la primera, segunda comienza, tercera y cuarta negra. Por ende, ahí uno va diciendo, bueno, al final, a la mitad de esta negra, a la mitad de esta negra está la corchea, y a la mitad de esta corchea está la semicorchea, y a la mitad de esa semicorchea está lo que es la fusa. Por ende, estos elementos de lectura que uno va haciendo o va mirando, uno los tiene que ir reconociendo con el tiempo según las figuras rítmicas que quiere ir estableciendo. Así lo vieron con Joaquín cuando estuvieron trabajando lo que son las bases sintetizadas en lo que es la programación de batería, cuando están con el proceso del step que tiene que ver con estos cuadrados que uno va encendiendo y apagando, también tienen que ver con figuras rítmicas y uno les puede ir dando una cantidad de tiempo establecida para decir, bueno, acá quiero que mi batería haga semifusas y todas las figuras más pequeñas que te puede establecer un programa de audio como lo es Fruity Loop. Así que, bien, nosotros acá, bueno, ya está mi sesión completa. En este caso, yo no necesité hacerle mayores ajustes vinculados a lo que es la edición, porque muchas veces, como le digo, cuando nosotros estamos trabajando con cuestiones análogas, em, los procesos de edición son para sacar ciertos ruidos molestos, pero hay esos ruidos molestos que muchas veces le dan vida orgánica, o bueno, estoy redundando, pero le dan vida, le dan una sonoridad, por así decirlo, como si estuvieras viendo un conjunto instrumental en el formato en vivo. Así que yo acá tengo mis tres pistas ya puestas, lo que son la flauta. Bueno, cabe destacar que estas pistas que yo tengo acá son todas estéreo, cuando la calimba y la flauta dulce deberían estar en mono. ¿Por qué pasa esto? Porque esto pertenece a un trabajo al cual realizamos de formato distancia y en donde la grabación de cada uno de mis colegas la hicieron con un celular y los celulares, sus grabaciones están en estéreo. Ese es el problema, pero muchas veces no significa una problemática, no tiene una mayor problemática aquello. Así que acá tenemos la flauta, que es una flauta dulce. Si yo acá le pongo solo para escuchar, vamos a ver que tengo mi flauta dulce. Acá abajo, si lo pongo solo, puedo escuchar que es mi calimba. Y si yo acá pongo solo, puedo escuchar que abajo está la cítola. Si yo voy con el metrónomo, tiene que estar todo cuadriculado para que suene de manera orgánica todos los instrumentos sonando a la vez. Ahora, ¿qué es el proceso de mezcla? ¿Para qué sirve? ¿Y en qué nos va a ayudar? Estos son los elementos los cuales nosotros vamos a abordar para entenderlo de forma exacta. Yo traje acá este, esta sesión grabada con celulares y a distancia porque es muy, muy, muy difícil de equilibrar los sonidos y las dinámicas y los volúmenes para poder establecer una obra que esté sonando y que esté de alguna manera siendo reproducida. O sea, cada uno de estos elementos se grabó en casas distintas, en momentos distintos, pero el secreto está en que todos estemos tocando con el mismo metrónomo. Es por eso que hacer una maqueta en un programa con instrumentos virtuales, en este caso como MuseCore, que tiene bancos de sonidos de instrumentos virtuales, nos da la exactitud
para poder ir después yo entregándole a cada uno de los intérpretes la pista para que la pueda grabar desde su casa. Ahora, ¿qué es el proceso de mezcla? El proceso de mezcla tiene que ver con los ajustes de volúmenes primero. Es una cadena en la cual nosotros tenemos que ir trabajando para que cada uno de los sonidos se puedan mezclar y se puedan fundir unos con otros y que suene de manera orgánica y que ninguno destaque sobre el otro dependiendo de la estética o de o en este caso de la performance que uno quiera establecer, la performance sonora que uno quiera establecer. Es por eso que el proceso de mezcla es algo que nunca termina, porque uno puede estar trabajando sobre una obra un día y al tercer día cambiarlo todo, porque las percepciones auditivas, cuando nosotros estamos trabajando con monitores, el oído se va agotando. El proceso de mezcla no tiene que tener un trabajo así como espaciado de 45 minutos, en donde nosotros estamos todo el rato expuestos a sonido. ¿Qué más cosas nos puede ayudar el proceso de mezcla? El proceso de mezcla también es un elemento en el cual nosotros agarramos cada uno de los instrumentos y los pulimos como si fuera como si fuera un lente que uno necesita que se vea de manera limpia. Se pule este lente y con distintos plugins. Es por eso que yo digo que es una cadena. Cuando uno tiene un proceso de mezcla, uno trata de asemejar el elemento en vivo. Por ejemplo, cuando uno va a un concierto, uno ve a los músicos tocando y los que están oyendo como público escuchan una mezcla que está en la mesa central. Hagamos que, que los músicos están adelante de nosotros y siempre hay unos señores al lado que están en una especie de caseta con una mesa de sonido. En esa mesa de sonido se está haciendo la mezcla en vivo de lo que nosotros queremos escuchar. Esos señores en vivo están haciendo con las perillas, con los faders, con los potenciómetros y todos los racks por así decir, de los racks de efectos, haciendo que la banda suene y tenga la sonoridad adecuada en la cual está trabajando. Ahora vamos a hacer una breve pausa para continuar ya que tengo que atender algo, ya que esto está siendo grabado en vivo. Bien, luego de esta breve pausa que hicimos, porque esto está siendo grabado en vivo, eh, el proceso de mezcla, como les decía, es un proceso en el cual nosotros equilibramos los volúmenes. En otros términos, como en el mundo del sonido se le llama las ganancias. Para el mundo de lo que tiene que ver meramente con lo musical, las dinámicas, cómo nosotros las trabajamos, en el fondo, cómo nosotros logramos que una obra pueda tener distintos pasajes, todas esas cosas se trabajan con el proceso de mezcla. Como les decía, el proceso de mezcla es muy similar a lo que hacen las personas en el en vivo. Cuando nosotros, por ejemplo, tiene que ver con que desde que el instrumentista está tocando, pasa por el micrófono que entra por uno de estos canales a través del cable y la captación de la transformación de lo análogo desde la onda motora hacia una onda eléctrica y cómo viaja a través del cable y entra por esta sección y acá hay un primer potenciómetro que se llama ganancia. Esa ganancia es cuánto volumen le queremos dar al micrófono y después va pasando por otra cadena que son los ecualizadores. Por ende, ¿por qué estoy mostrando esta mesa? Porque una mesa de sonido es realmente es una guía pedagógica de cómo nosotros tenemos que trabajar una mezcla. Es por eso, y que después acá tiene el fader master, que bueno, después tiene los efectos, el paneo, hacia donde queremos que esté la panorámica sonora, y después finalmente su fader master. Ahora, el proceso de mezcla es eso, es una cadena en la cual nosotros ya luego de haber registrado nuestros instrumentos análogos, empezamos a trabajar desde su ganancia, cuánto volumen queremos que tenga, cuánto volumen sonoro queremos que tenga, y después empezamos con los ecualizadores para poder realzar sonoridades
o quitar ruidos molestos. Es muy parecido a lo que se hace en la edición, pero ahora desde el, por así decir, desde el genoma del sonido, desde las características físicas del sonido, de lo que nosotros queremos realzar o que realmente queremos quitar, porque hay ciertas sonoridades que el micrófono va a estar captando más allá de lo que pueda estar sonando. Por ende, ese más allá de lo que pueda estar sonando, nosotros simplemente lo reducimos porque no desaparece del todo y lo ocupamos a nuestro favor o simplemente lo quitamos del todo. Y ahí empiezan a aparecer palabras como filtros, que en el fondo uno hace un corte, uno toma una frecuencia y la filtra y la corta definitivamente. Después de eso, empieza el proceso de lo que son los efectos, qué es lo que nosotros queremos dar para poder trabajar con este sonido. Generalmente la cadena de efecto que viene desde el ecualizador pasa después con elementos como son los compresores, que son plugins, que son efectos que nos ayudan a controlar la dinámica. Estos compresores nos permiten establecer una cantidad de decibeles tope para que la ganancia no pase más allá de eso y que si pasa más allá de eso, reste una cantidad de decibeles. Por ejemplo, si pasan 2 decibeles, nosotros restamos uno y se van viendo en relación, 2 es a uno, 3 es a uno, etcétera. Y uno lo va ajustando y ahí cuando el pico del decibel pasa, esto resta. Y eso también va generando una dinámica, eso va generando también un tipo de sonoridad y muchas veces hay discos que tienen sus características en base a los compresores que se utilizaron. Por ende, la cadena, después de los ecualizadores vienen los compresores y finalmente vienen los efectos que son más bien ornamentales, como son las reverb, filtros como los flanger, los phaser, actualmente en este caso en el mundo de la música urbana, que tiene que ver con el autotune y que son en el fondo filtros para ir haciendo ciertas sonoridades más electrónicas. Así como si se van dando cuenta entonces, la mezcla es una cadena que si seguimos de forma ordenada podemos lograr sonoridades. Y también hay algunas formas de insertar efectos para que esto se logre, porque tenemos dos formas de insertar efectos. Ahora yo estoy haciendo un panorama general de lo que voy a ir mostrando más adelante. Permiso, vamos a tomar té. Bien, cuando nosotros estamos trabajando en la mezcla, como les decía, lo primero que tenemos que realizar es el proceso de ecualización. Acá, como les había dicho, yo ya tengo una sesión armada. En este caso, nosotros en este programa podemos ir hacia la consola o la mirada de la consola que se llama Mix Consola. Y acá, si se dan cuenta, aparecen los potenciómetros como la misma, como le había establecido, perdón, los fader, como les había mostrado recién en la foto de la mesa de sonido. En el fondo, una estación de audio digital o Digital Audio Workstation, que es el programa sobre el cual nosotros estamos trabajando, no es nada más ni nada menos que una mesa de sonido digital. Por eso se llama estación de audio digital, en donde nosotros acá encontramos la ruta por donde queremos que entre. Acá encontramos la sección donde insertamos nuestros efectos. Después viene la parte de ecualización, donde nosotros podemos ir trabajando cada uno de nuestros efectos. Acá ya hay otros elementos que tienen que ver también con las frecuencias y los compresores y finalmente los envíos. Y ahí uno puede ir trabajando con cada una de estas secciones. Y como les decía, finalmente el fader. Por ende,
una grabación o un trabajo que nosotros tengamos en el estudio, cuando nosotros queramos repetirla en el en vivo, estamos hablando de una situación análoga, es como si nosotros lleváramos todo este trabajo al en vivo. Generalmente los maestros, que son ahí los profesionales del audio, los ingenieros de sonido que trabajan en el en vivo, cargan los presets que están en el estudio y se los llevan con un con un MP3 iba a decir, con una memoria a través de un USB, un pendrive, lo conectas a la mesa de sonido y están todos los presets cargados de cada una de las canciones y las mezclas. Hoy en día sí se logra, pero obviamente esto se graban a través de bancos de datos que son horas de trabajo. No es tan, como decirlo, automático, no es tan automático. Ahora bien, como les decía, esta es otra forma de ver el panorama de la estación de audio digital desde el mundo de lo que es la consola de mezcla. Como también tenemos el mundo desde el punto de vista del lugar donde nosotros tenemos la pista de edición, que deberíamos estar viéndola ahora, la pista de edición, en donde vemos las ondas de, las ondas de sonido y donde en esta parte la piscina de edición, donde nosotros podemos ir controlando cada uno de los elementos más bien visuales de las ondas sonoras. Como les decía, el principal elemento que nosotros tenemos que manejar es el volumen. Acá el volumen está establecido por este pequeño potenciómetro y en el cual yo voy viendo cómo va jugando este instrumento con los otros. Si yo pongo play acá, bueno, esto ya está armado. ¿Y cómo van sonando? Los unos con los otros. En este caso yo quería destacar la flauta que grabó mi compañero desde la distancia y cómo va jugando los elementos más bien de dinámicas para que esto suene de forma orgánica. Luego de que yo trabajé con la parte de la inserción perdón, de la parte de los volúmenes, nosotros empezamos a trabajar con las inserciones, que es una forma de poder agregar un plugin, en este caso. Este programa trae sus propios ecualizadores y sus propios compresores que pueden ir trabajándose desde la mesa de sonido, desde la panorámica de la mesa de sonido, pero muchas veces no son muy efectivos, ni son no trabajan de forma muy, vuelvo a decir, efectiva. Y es por eso que uno descarga o compra plugins y software que hacen este trabajo. En este caso, acá yo generalmente inserto en la pista, que es una forma de trabajar con efectos que tiene que ver con la ecualización. En este caso, yo tengo la flauta y se tiene que estar viendo acá que yo tengo un ecualizador en donde yo puedo ver en este ecualizador la panorámica de dónde quiero trabajar, desde dónde hasta dónde, en este caso, en esta fila, en el eje, este es el eje X y el eje Y, donde nosotros tenemos decibeles y acá nosotros tenemos lo que son las frecuencias. Por ende, nosotros tenemos, acá me corrijo, el eje X y el eje Y. Vuelvo ahí, me corrijo solo. Oh, creo que estaba bien. Bueno, sí, porque es el eje X de las ordenadas y el eje Y de las abscisas. Entonces, el eje X y el eje Y, como lo había dicho bien. En ese caso, a nosotros acá tenemos decibeles versus las frecuencias que estamos trabajando. Acá el programa te muestra en el fondo, de los 10 Hz a los 40 kHz y cómo nosotros podemos ir afectando cada una de las sonoridades del instrumento. En este caso, si yo quiero que solo suene la flauta, em, empezamos a trabajar sobre sus elementos sonoros y puedo ir alterando con el ecualizador
¿Qué es lo que quiero resaltar? Acá si se dan cuenta yo hice un corte porque acá había una sonoridad dentro del kilo que no me gustaba y sencillamente lo corté. Y ahí es donde uno puede ir trabajando con los ecualizadores. ¿Qué elementos tienen estos ecualizadores? Que nosotros podemos ir seleccionando acá algunos de sus filtros y en donde nosotros estos filtros los afectamos tanto con los potenciómetros de la frecuencia y con el Q. ¿Qué es el Q? En el fondo el Q es un filtro en donde nosotros podemos establecer cuánta cantidad de frecuencia queremos trabajar y a mayor Q, más corta, más pequeña es la frecuencia o más exacta es la frecuencia que queremos trabajar, a menor Q, más grande es todo el barrido de frecuencia que nosotros queremos afectar. Estos Q están establecidos en distintos puntos, por así decir, estratégicos, en donde van a estar trabajando de manera más eficiente en los distintos sectores del espectro, en el espectro armónico de la frecuencia. Y justamente es acá donde también trae dos tipos de filtros. Por ende, nosotros tenemos los distintos Q para toda la panorámica de 20 a 20 kHz, pero también trae dos filtros que se llaman los pasa altos, high pass, y los pasa bajos, los low pass, que en el fondo nosotros podemos hacer un barrido para quitar todos los agudos y un barrido para quitar todos los graves, que es generalmente lo que se trabaja en la frecuencia y en los ecualizadores. Así que luego de que nosotros trabajamos con todo este proceso de ecualización, en esta pista después nosotros seguimos con el proceso de lo que tiene que ver con los compresores. Y los compresores, como bien yo decía, acá justamente se van insertando y tienen un orden. No es al azar que esté primero el ecualizador y después el compresor. Uno tiene que ir haciéndolo de forma ordenada. Ahora, ¿qué va haciendo el compresor? Como les decía, yo voy acá dándole mayor cantidad de compresión y cuando establezco por así decir, un parámetro hasta donde yo quiero que pase la onda de volumen, me resta. Y ahí yo le puedo dar mayor compresión, como lo tenía acá. Y uno con el bypass, que es un elemento, puede ir escuchando si está sonando más o menos, cómo suena con y sin. Cuánto nosotros vamos dándole a esa compresión. Acá también tiene la entrada de ganancia y un make-up para que suene más o menos fuerte. ¿Qué es lo que hacemos con el compresor? También podemos ir dando, como en este caso el make-up generalmente nos ayuda a que esté comprimiendo, pero siga sonando psicoacústicamente más fuerte. Psicoacústicamente es un concepto en el cual algo sonoramente está ocurriendo, pero no está afectando la onda de sonido. Hay que destacar que en el fondo, cuando nosotros estamos trabajando en el proceso de mezclas, más es menos, mientras menos ganancia, porque todas estas cosas que nosotros estamos agregándole a cada pista, va sumando ganancia y va desequilibrando la mezcla. Por ende, mientras nosotros vayamos agregando más y más plugin, la ganancia que va a tener esa pista va a ser mayor y va a ser más difícil controlarla. Por ende, más es menos. Yo simplemente acá ocupo dos plugins para poder trabajar en esta pista y que esté sonando de forma orgánica y así lo hago en cada uno. Bueno, acá a la calimba le tuve que poner un limitador porque la grabación que me envió mi compañero sonaba muy despacito. Así que porque la calimba es un instrumento que tiene muy poca dinámica por su naturaleza de construcción. Y generalmente las calimbas que hay tienen por así decirlo, una concha acústica muy pequeña. Y un celular no logra captar, y acá yo puse un limitador, que en el fondo es establecer, darle mayor ganancia y darle mayor presencialidad. También trabajé con lo que es
el proceso de ecualización, limitador y finalmente le puse un compresor para controlar ahí los picos de la sonoridad. Luego después tenemos acá la cítola, exactamente lo mismo. En la cítola hice exactamente lo mismo, en donde acá también tengo lo mismo. En la cítola, ¿cómo la trabajé? Acá hice otra cuestión, o sea, acá hice lo que tiene que ver con la ecualización, también lo mismo, ecualización, compresión y después le puse un programa un software que es como para ver hacia dónde está sonando, que es el patrón polar, cómo nosotros lo escuchamos. Y le di cierta sonoridad estéreo, porque en el fondo el estéreo con el cual lo grabé no me daba tanto estéreo. Y este programa que se llama como Ozono Imager me ayuda a darle una mayor panorámica estéreo y que no esté tan al frente. En el fondo igual la mezcla con el tema de los paneos uno puede ir jugando hacia dónde quieres que vaya sonando cada instrumento, como haciendo una imagen virtual por ejemplo, no sé, la guitarra suena acá, el bajo suena acá, y ese tipo de elementos con los cuales uno puede ir jugando. Si se van dando cuenta, esta es una forma de insertar, porque esto es una forma de insertar eh, un efecto. Pero existe otra forma en la cual nosotros podemos ocupar un efecto que ya tiene que ver con la parte ornamental, no con la parte más bien de eficiencia, de volumen, porque lo primero que uno hace inserta efectos para trabajar la eficiencia del volumen y las características sonoras de cada instrumento. Pero después cuando ya terminamos todo ese proceso de volumen, vamos a ir hacia el proceso de lo que tiene que ver con lo ornamental, qué queremos hacer, qué características les queremos dar, y ahí está nuestra famosa amiga Reverb. Muchas veces se cae en el error de que cuando nosotros estamos trabajando con las reverb, se hace este proceso de inserción a la misma pista, colocarle cada uno de una reverb. Y ese trabajo, a priori, cuando nosotros estamos comenzando, sí, está bien, pero es un trabajo que está bien para equivocarse. Pero cuando nosotros queremos trabajar con las reverb, se ocupa un tipo de inserción que se llama en paralelo. Este tipo de inserción en paralelo es crear una pista de efecto, establecer en esa pista de efecto el software que queremos ingresar o el plugin que queremos ingresar, en este caso una reverb, y enviamos a esa reverb todas las pistas que queremos que tenga esa sonoridad, porque en el fondo una reverb, ¿qué es? Es una sonoridad que está establecida en una situación acústica, en un lugar acústico que queremos sonar. Por ende, si nosotros le insertamos a cada canal una reverb distinta, como acá yo les mostré que se insertaba a cada ecualizador, como si tuviéramos un ecualizador dedicado para cada pista. Entonces estableceríamos, si hiciéramos eso con una reverb, es como una reverb para esta pista, una reverb para esta otra pista, y es como si estuvieran tocando, imaginemos que en una casa tiene una sonoridad y hacemos que este instrumentista esté tocando en una casa, en esta otra casa y en esta otra casa, y en el fondo psicoacústicamente no estaríamos escuchando a ellos tres en un escenario mismo, sino que lo estaríamos escuchando por separado y eso nos causaría cierta molestia. Es por eso que existe esta inserción que tiene que ver con la creación de la pista de efecto y que la pista de efecto nos permite establecer un lugar, una reverb, psicoacústicamente, y hacia allá enviamos el sonido de los tres instrumentistas para que suenen de forma virtual como si estuvieran trabajando en un lugar. Acá en el proceso uno pone proyecto, añadir pista y te dice audio, instrumento MIDI, canal, efecto. Uno agrega el canal de efecto, en este caso yo ya lo tengo agregado, el canal de efecto que me aparece acá y dice reverb, que acá yo le puse reverb. Poner el canal de efecto va a aparecer como canal de efecto, pero después yo establezco qué efecto quiero aparecer, quiero dar. Y después vamos a ir a la visión que está establecida como una mesa de sonido, que se ve de manera más orgánica. Yo tengo acá mi canal de efecto y después hay algo que se llama envíos. Y acá en los envíos, yo por ejemplo ya pongo acá
selecciono y me dice hacia dónde quiero enviar ese sonido. Es como en el fondo como si lo ruteáramos, los enviáramos. Por eso se llama envío. Uno en el software te dice hacia dónde quieres que salga. Y acá, bueno, estéreo audio, izquierda, derecha, o la reverb, que ya está configurada. Y justamente estas tres canales yo lo envié a este efecto para que suene. Y acá tengo su máster. Para que los tres instrumentos suenen en un lugar acústico y que tengan esa misma característica. Muchas veces, como digo, la gente agrega la reverb en la sección de inserción. Eso no está mal, pero en una situación como de trabajo, como si fuera una situación real donde tres instrumentistas están tocando, la mejor opción es a través de crear un canal de efecto y hacerlo a través del envío. Y acá uno ve cuánto volumen quiere enviar hacia esta reverb y acá está el máster de la reverb, cuánta cantidad de reverb y justamente los otros parámetros que tienen que ver con la reverb que está acá insertada eh, los puedo ir estableciendo que tienen que ver con el pre-delay, el tiempo de reverb, la difusión, hacia qué frecuencia queremos que esté trabajando y en el fondo el mix de cuánta cantidad de reverb está afectando o no. Así se van agregando distintos canales de efecto y distintas sonoridades. Puede uno, no sé, establecer una reverb, un phaser, un flanger, o en este caso quizás podrían poner un autotune para todo, pero no, eso del autotune es en la inserción personal. Pero así es como se trabaja el proceso de mezcla después de que lo hermoseamos y finalmente, cuando nosotros estamos, a ver, me volví a la pantalla acá, vamos a la piscina de edición. Hay otra cuestión que se llama las automatizaciones de volúmenes, que en donde nosotros, acá en este proceso, una automatización de volumen te va indicando en el fondo cómo quieres que se vaya moviendo el fader de manera motorizada y que nosotros podemos ir dibujando para ir trabajando la dinámica finalmente de la pista y la obra. Todos estos procesos hacen que uno tenga un final, una mezcla con la cual después esta se va a llevar hacia el mundo de la masterización. Pero estos elementos principales que acabo de tocar, que en el fondo tiene que ver que hablamos desde el proceso de edición y después empezamos con el proceso de mezcla que tiene que ver con la cadena de volumen, después con las inserciones de ecualizadores, compresores y finalmente tiene que ver con la inserción de efectos ornamentales y que los efectos ornamentales se agregan de manera paralela creando un canal de efectos. Con todos estos procesos nosotros podemos hacer o podemos empezar a entrar en el mundo de la mezcla. Como les digo, este fue un trabajo el cual yo hice a distancia y el cual resultó bastante bien porque después lo tengo con un video. Me gustaría ver si puedo encontrar este video dentro de mis proyectos que he trabajado para la universidad y que fue trabajado en este formato a distancia y que hicimos una canción, la compusimos entre el grupo y finalmente la presentamos. Me gustaría acá buscar y que pasó por este proceso de edición y mezcla. Así que bastante interesante cómo lo realizamos y que me gustaría mostrarle por así decir, el final. Acá lo acabo de encontrar y les voy a mostrar justamente cómo terminó todo esto. Les quiero dejar un gran saludo porque todo esto del proceso de mezcla es un proceso que se tiene que seguir siempre trabajando y nutriendo.
Así que esperemos que esta pequeña cápsula les sea de ayuda. Recuerden que tenemos nuestro canal de Discord donde nos podemos encontrar y donde pueden hacer todas las consultas. Y también va a haber unos extras que están relacionados a un taller que estoy realizando en la universidad de cómo trabajar desde el programa de partitura hasta el video, que es la cadena que yo hice para realizar este trabajo, que está vinculado, que yo con mis compañeros escribimos una obra, repartimos las pistas, las grabamos, acá les acabo de mostrar cómo las mezclé y cómo realizamos toda esta sonoridad y después cómo se lleva hacia el video. Estén atentos porque también va a estar en nuestra página para que lo revisen y para que ahí vayan haciendo las consultas cuando nos encontremos en el Discord. Espero que les guste este video y lo puedan disfrutar para que lo comenten ahí en nuestro canal de Discord. Acá les dejo esta obra que se llama Canción Medieval, que fue la obra que hicimos a Cítola, a flauta dulce y a calimba. Espero les guste.